Alabado y exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, eternamente y para siempre. Amén. Dios te bendiga en este día, apreciable oyente. Prestemos atención a lo que hoy escucharemos y estemos dispuestos a hacer pronto las decisiones correctas que necesitamos para arreglar nuestra vida delante del Supremo Creador y Hacedor nuestro. El tema que hoy analizamos es separados de Dios por el pecado. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ezequiel 18:20 relata: el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 la Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte. Oh, cuán impactante y reveladora es toda esta verdad. Quiere decir entonces que todos los seres humanos cometemos pecado, lo cual es trágico para nuestra alma, pues le acarreamos muerte, y no solamente física, sino espiritual. Es decir, la separación de la presencia de Dios por la eternidad a causa del pecado. Pero veamos qué es el pecado y por qué nos separa de Dios. Podemos definir al pecado como el pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios o contra los preceptos o mandamientos de Dios. Dice la Biblia en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros no fuimos hechos para estar separados de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, para habitar con Él, para hablar directamente con Él. Dice la Biblia que Dios puso en el ser humano su hálito, su aliento, su espíritu, sí. Dice la Biblia: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Miremos esto. Con ningún otro ser que Dios creó se acercó tanto. Sí, porque podemos imaginar esa escena, ese acto de soplar, aleluya. Dios estuvo tan cerca del ser humano como para soplar aliento de vida en él. Lee la Biblia en Génesis capítulo 2 y descubre por ti mismo cómo era la relación, cómo era la comunicación entre Dios y el hombre en el huerto de Edén antes que se produjera el pecado. Dice la Biblia que Dios le hablaba directamente a Adán. Le trajo todos los animales para que le pusiera nombre. Le decía: Adán, ¿dónde estás? Y él le respondía. Había una relación tan cercana y palpable que podemos deducir de lo que dice la Biblia que el hombre estaba incluso en el pensamiento de Dios. Dios estaba pendiente de todo lo que el hombre necesitaba. Pues dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y conocemos la historia: hizo caer sueño profundo en él y formó de una de sus costillas a la mujer. Dios estaba pendiente hasta de hacerle compañía a esa criatura que había formado, sí, al hombre. Todo era perfecto, todo era glorioso hasta que entró el pecado. Al inicio dijimos que el pecado, es hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios o de sus mandatos. Pues veamos lo que dice la Biblia. Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:16 y 17. Al continuar leyendo la historia sabemos que se produjo entonces la desobediencia al mandato de Dios, lo que trajo como consecuencia lo que narra la Biblia. Y lo sacó Yahweh del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor! No solo lo sacó, dice la Biblia, echó. Hay una diferencia abismal entre sacar y echar. Usted saca a alguien de un lugar y le dice: por favor, ¿puede salir? Pero cuando se produce la acción de echar, hay un movimiento, hay una acción, se toma por la mano, se le dice: fuera, fuera de habitar en la presencia de Dios. Lo que produjo el pecado ha sido grande y devastador. Pensemos por un momento todas las relaciones
entre hijos y padres, entre seres humanos, entre amigos, entre esposos. Siempre al producirse una separación, una ruptura, ambas partes sufren. Sí, ambas anhelan al otro ser. Seguramente en esta relación sublime que había sido diseñada para durar para siempre. No solo el hombre ha sufrido, también Dios nos anhela. Él nos extraña y desde el principio buscó restaurar la relación y llevarnos de vuelta a casa. Pero hay buenas nuevas, querido oyente. Tú y yo que estamos en este día escuchando, veamos lo que dice la Biblia. Dice que hay buenas nuevas porque si bien es cierto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escuchamos al hermano que dio la apertura y decía, en Cristo Jesús podemos volver a restaurar la relación. En Cristo Jesús, dando y rendiendo nuestra vida a Él, podemos volver a casa. Podemos ser perdonados si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos apartamos de ellos, si le damos la espalda a lo que en aquel día y en aquella oportunidad nos separó de nuestro Hacedor y de nuestro Creador. Hay oportunidad, hay oportunidad. También dice la Biblia en Romanos 6:23, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Hoy Dios nos dice, aléjate del pecado. Aléjate de lo que daña tu relación con Dios. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da hoy. Que vivimos, que estamos vivos en la tierra de los vivientes antes de partir hacia la eternidad. Pidámosle a Dios que nos limpie de todo pecado y toda maldad. Pidámosle al Señor Jesucristo que sea el Señor de nuestra vida. Rindámonos a Él. El pecado cansa, el pecado agobia. El pecado no solo nos separa de Dios, nos mata, nos está matando física y espiritualmente. Es tiempo de que le digas basta. Es tiempo de que digas sí, hay oportunidad, hay una salida, hay salvación. Tú que me escuchas, cualquiera que sea tu circunstancia, Cristo vive. Y Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es tiempo de que aquello que sucedió allá en el Edén cambie. Cristo cambió para siempre la historia de la humanidad. Hay un antes y un después. Aleluya. Hay esperanza. Viene pronto. Está regresando por aquellos que dijeron amén a su palabra. Por aquellos que se pusieron y dijeron sí. Me arrepiento. Confieso mis pecados. Y me pongo a cuentas con mi Salvador y mi Creador. Yo quiero volver al Edén. Yo quiero volver a restaurar la relación que había entre el hombre y Dios. Quiero volver a escuchar a Dios. Quiero volver a habitar con Dios por la eternidad. Aleluya. Solo se logra a través de Jesucristo. Solo se logra a través de la confesión y rendimiento a Él. Aleluya. Porque la muerte que Cristo sufrió en el Calvario tiene un propósito y un plan divino. Y es la redención y el rescate de la humanidad. Bendito sea el Señor. Escuchemos lo que Dios nos dice en su palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28:13. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, dice Dios, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel 18:21. Dios te bendiga, apreciado Radio Escucha, y oro para que el Señor haga en tu espíritu y en tu ser esa diferencia que necesitas el día de hoy, en apartarte del pecado y confesarlo y venir a los pies del Maestro, del Salvador y Redentor de tu vida. Gloria a Dios.